Isabel es una mujer que no se asusta ante nada y desde Zaidín en Huesca se plantó a este lado del Atlántico. Ahora, esta profesora enseña en sus horas de trabajo y en sus ratos libres aprende sobre la historia estadounidense mientras recorre las calles de Dallas. Hola, Isa. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, encantada. Igualmente. Qué día nos ha salido, ¿eh? Está espléndido, ¿verdad? Oye, ¿por qué me has citado aquí en el cruce de Elm Street? Pues mira, porque esta es Dealey Plaza, que es una plaza muy emblemática para la ciudad de Dallas, porque a partir de aquí se originó la ciudad. Este era el antiguo depósito de libros de la ciudad de Dallas. ¿Y ahora es un museo? Ahora es un museo, se llama el Sixth Floor Museum y se dice de que desde aquella ventana que está más a la esquina es de donde dispararon a John Fitzgerald Kennedy. Ahí en las X. Ah, vale, ya las veo. Ahí se dice que es donde impactó la bala que mató a Kennedy. Conmocionó no solo a la ciudad de Dallas, imagino. No, a todo Estados Unidos. Llevan 50 años todavía recordando lo que pasó aquí en Dallas. Este es el monumento que hicieron en la ciudad de Dallas a John Fitzgerald Kennedy después del triste acontecimiento. Y ahora que veo todos estos carteles de política, ¿el tema de la política aquí cómo está ahora Pues mismo? a rojo vivo, porque ahora están con las elecciones de los senadores y bueno, están en plena campaña, como ves. Es que está lleno, ¿eh? Es que es una pasada. El que tiene nombres? casa particular pone el cartelito del que quiere que salga elegido y este es uno de los más populares, Beto O'Rourke, porque se dice que más adelante a lo mejor se lanzará la campaña presidencial. Oye, lo que veo también es que se elige también el sheriff. Sí. Aquí El se elige sheriff, todo. senadores, sí. ¿Qué se piensa de que esté gobernando Trump? En mi trabajo, por ejemplo, no son nada pro-Trump. Como es un lugar público y muchos de los trabajadores somos de otros países, de Centroamérica, de España. El trabajo de mi marido es todo lo contrario, es un ambiente totalmente diferente y no hablan del tema. On the road again. ¿Dónde nos has traído? Al Dallas Heritage Village. Como ves, todavía vemos los edificios del centro de Dallas, todavía se ve la zona de negocios y estamos ahora en un parque que está justo al lado, que es como más tradicional. Parece que hemos hecho un viaje en el tiempo. Sí, todo esto es real. Todo esto lo han traído de diferentes partes de Texas y han querido recuperar la historia que tienen en Estados Unidos, que como es tan reciente, pues necesitan más productos y se traen las casas. Por allí está el banco, tienen un dentista, una parte de una vía de tren, tienen de todo. Pues esta debe ser la piedra original de la construcción de la casa de Millermore, que era de 1855 y seguramente la construyeron los esclavos que vivían allí en aquella barraca, que está hecha de manera más rudimentaria, está hecha solo a base de unos troncos entrelazados y ya está. Tardaron 7 años en construir la casa para los dueños, que eran los esclavistas, que eran los que tenían el dinero. ¿Cómo se nota que los americanos hacen cosa grande de todo? Cualquier pieza cotidiana, como estas sillas de aquí de la entrada de una casa, la convierten en una pieza de museo, de tesoro. ¿Cuántas veces no he estado yo en las tardes debajo de mi casa en Zaidín, en unas sillas así con mis vecinos? O sea, un saludo a todos los de Zaidín. Y para mi tía Antiñana también. Bueno, y esta es la casa del médico, de toda la vida, pero de Texas. Y mira, esto debería ser la consulta del doctor. Ahí tiene la camilla, el lavamanos. Eso deben ser unos forceps, ¿no? No puede ser. Eso, Dios mío, qué dolor. Porque ahora mismo la sanidad, ¿cómo está? Genial, está muy bien, todos los avances que quieras, ahora pagando. Todo. ¿Sí? No hay seguridad universal como en España, pero bueno, nada que ver con esto. Porque tú has tenido a tus 2 hijas aquí. Sí, muy bien. El trato excelente, era como si estuviéramos en un hotel, más que en un hospital, tenía la sensación de estar en un hotel. Bueno, pues este edificio es la escuela que trajeron desde Renner. Lo que pone es que los maestros trabajaban mucho y se les pagaba poco. Sí. ¿Eso en la actualidad cómo está? Sí, supongo que en la época todavía era más marcado, más acusado, pero ahora sigue siendo bastante del estilo. ¿Y un maestro aquí en Dallas cuánto puede cobrar? Según los resultados que han tenido los alumnos, porque le pagan en función de lo bien que han salido en sus exámenes. Así que, bueno, suele rondar entre $50.000 en adelante. Como por lo visto aquí pueden venir a pasar el día los miembros de esta organización, pues mira, es música en directo del oeste. Esa estufa que tiene en mitad de la escuela para calentar a todos los críos
como cuando en Zaidín, en la escuela de mi pueblo, vamos, mi padre me decía que llevaban los niños la leña. O sea, lo mismo. Oye, porque tú, ¿por qué te viniste aquí a Dallas? Pues yo apliqué por el programa de profesores visitantes, porque allí las condiciones de trabajo estaban complicadas, no podía vivir en la misma ciudad que mi pareja y tal. Y dijimos, bueno, va, pues tira, vamos a probar la experiencia esta. Y aquí estamos, ya llevamos 5 años. Estamos ahora mismo en las afueras de Dallas. Sí, ahora ya hemos salido de Dallas. Ya de aquí son carreteras y ya te vas para Houston. Estamos acostumbrados a que en el centro haya tiendas, haya gente que vive allí, está el ayuntamiento y tal, y en cambio aquí es diferente, o sea, hacen sus negocios en el centro y viven en las afueras. ¿No hay un supermercado en la ciudad? No, en el centro de la ciudad no, o sea, hay muchos supermercados, pero están por diferentes zonas de la ciudad. Entonces cada uno va al que le queda más cerca de su casa. Yo tengo mis supermercados fichados, unos para la carne, otros para la fruta y la verdura. Y ves, aquí no son todo hamburguesas, también hay fruta y verdura como allí en Aragón. Están como escondidos, son como tesoros y hay que saber encontrarlos, pero bien. Huele bien. Sí, mira qué buena presencia que tienen, ¿verdad? Granadas, peras, de todo. Y hay algo que es muy característico de aquí de Texas, que son las nueces pecans, que le llaman, pecans, se escribe. Y es como la nuez que tenemos allí, pero ves, la forma es un poco más alargada. Tiene un gusto un poquito diferente. Esta misma. ¿Qué tipo de clientes viene? ¿Más hispanoamericano o más americano? De los dos, pero más americano. ¿Qué es lo que más se compra? La mayoría de las veces son las berries, los nueces, el honey, pues casi un poquito de todo. Sí, ¿verdad? Oye, pues muchas gracias. I pull my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. 1, 2, ¡Tramposilla! ¿Qué es tu familia, Isa? Pues mira, estas son Julia, Mireia y Joan, mi marido. Hola, encantada. Míralas, qué bien se lo pasan. ¿Qué tiempo tienen? Tienen 2 años, casi 2 años y medio. ¿Y este parque dónde está, chicos? Porque hemos salido de la zona de edificios. Esto es Prather Park, que está en la zona de Highland Park, que es como una ciudad dentro de Dallas. Y nos encanta venir aquí porque vemos naturaleza en medio de la ciudad, cosas que no tenemos en otras ciudades, la verdad. Sí. Amón, Joli, amón. 3. Tres. Molt bé. ¿Habláis con ellas en catalán? Yo hablo como en mi pueblo, más o menos como en Zaidín, y él, claro, es de la zona de Vic, así que habla... El central, ¿no? Sí. Hablar, no hablan mucho todavía, pero entienden. A veces te sueltan una palabra en inglés, otra en catalán, otra en español, o sea, lo pillan todo. En la guardería les hablan en inglés todo el día. Mira el pelo que lleva, es electrocutado. ¡Se le ha electrificado! Sí, tiene los pelos de punta. Este parque es, pero salvaje, ¿no? Es una pasada. Te da mucha alegría tener todo esto tan verde cerca de casa. Te da mucha menos vida. las montañas? Muchísimo, la verdad. Se echa de menos porque esto todo aquí es muy llano, es muy aburrido. Faltan las montañas, faltan los Pirineos. ¿Y qué más os falta? A nuestros padres, a hermanos, mi hermana Ali, a mi cuñado, a mis sobrinos que nacieron este verano pasado y se están criando sin sus primas y claro, es como, venga, relación entre bebés por Skype, es como muy frío. ¿Tuvieras que decirle algo ahora mismo a tu hermana? ¿Qué sería? Veniros aquí un día. Bueno, un día no, unas semanas y tal. Es que yo creo que ella también tiene algo que decirte a ti. Sí, no me digas. No me digas. Isa, te enviamos un saludo desde tu tierra y Qué fuerte, no me había dicho nada. enviamos muchos besitos a todos, a Julia, a Mireia, a Joan, y a ver si venís pronto para reunirnos ya todos por fin y celebrar Navidad y los cumpleaños que hagan falta y eso, que tenemos muchas ganas de que vengáis, ¿vale? Un saludo, adiós. ¡Un saludo Ay, vacío, qué callado se lo tenía. Mira, la tía Ali. ¡Hala, qué fuerte, tío! ¡Qué guay! Ali, que muchas gracias, que, jolín, no nos esperábamos esto, que os echamos de menos a todos Pero mucho, ¿eh? y nos gustaría que estuvierais aquí todos. ¿Vale? Muchos besitos. Quiero un besito, cariño. I went to talk to them 3 little pigs. ¡Qué mayoristas, eh! ¿Qué son tus amigos, Isa? Sí, ellos son Cristina y Alex. Hola, chicos. Ella también es maestra, como yo,
¿Y de dónde sois, chicos? Somos de Alicante, de Elda. Llevamos, igual que ellos, como 4 años. ¿Sois un poco la familia que tenéis aquí? Sí, sí, la verdad es que sí. Lo podemos decir así. De hecho, en nuestro grupo nos llamamos... Sí, somos la familia. Somos la familia. Sí, como la mafia, sí. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Esta es la zona de Henderson Avenue, que es una zona bastante moderna, está cerca del centro, pero es más residencial y es más zona de bares, restaurantes. Y ahí están Míralo. el resto de nuestra familia. I've heard about you and it's all been good. Bueno, pues estamos en el Jake's, que es un restaurante de la zona de Henderson, y venimos desde el primer año. Las hamburguesas están muy buenas y aquí es donde engordamos. De hecho, mirad todos los premios que tiene de Best Burger. La mejor hamburguesa. La mejor hamburguesa de la ciudad. It was a teenage wedding and the whole folks wishing well. Mira, te voy a presentar. Mira, Diana, mi amiga de Castellón, Chris de Elda, Alex también de Elda, Germán de Bolivia, Aitor de Bilbao, Karma de Barcelona. Bueno, de paso hay que decir que hay dos que son medio de Teruel, porque ella tiene su abuela que era de Teruel. Mi abuela es de Teruel y todavía tengo una tía allí que vive en Teruel. Y Karma también tiene familia. Veo que estáis bien servidos. Sí, sí. En lugar de patatas fritas, aquí es muy típico comer el boniato y lo untan en una salsa de nubes derretidas. A mí no me gusta la salsa, pero bueno, los boniatos sí. Casualidades de la vida, yo de pequeña en Zaidín siempre comía boniato, lo hacíamos al horno y bueno, le poníamos un poco de azúcar. ¿Tú estás comiendo ensalada? Sí, pero no te creas, no estoy a dieta ni nada, me he comido una hamburguesa esta mañana. ¿Cómo os acostumbráis a este tipo de comida? Pues yo creo que no te acabas de acostumbrar, o sea, empiezas comiendo, al principio lo quieres probar todo, pero luego ya vuelves un poquito a tu comida a la que estás habituada, porque si no es que no aguantas. Sí, entre semana. Luego se cuida, se hace los tuppers para ir a la escuela. Exacto. Y el fin de semana Es cuando... es el tamaño grande. Bueno, familia, está empezando a llover, así que creo que es el momento de deciros adiós. Bueno, un beso para todos, familia, para todo el pueblo de Zaidín y toda la gente que me conoce de Aragón. ¡Adiós! Bye.